Seguimos, hermanos, aprendiendo Romanos. Dijimos que vamos a estar gran parte del año próximo y lo que queda de estudiando la carta a los Romanos. Y nos vamos a ir al capítulo 1, por favor. La semana pasada, David, ¿estuviste enseñando Romanos o no? Sí. ¿Sí? Bueno, espero que no nos encimemos en lo que hoy vamos a compartir. Pero, ¿alguna vez has tratado de ignorar algo importante? ¿Y cuáles son las consecuencias de tratar de ignorar algo que es importante? A veces ignoramos cartas que son importantes, cartas legales, cartas oficiales. Las ignoramos. A veces ignoramos una luz en el auto. Yo recuerdo el primer auto que compré en Hermosillo. Cuando llegamos a Hermosillo, compré un bonito Volkswagen, no bochito, una Caribe. Y era muy bonito el carro, muy bonito. Casi nuevo, era viejo pero parecía nuevo. Pero al segundo día le pasó algo. Se encendía un foco. Se encendía un foco rojo. Cuando se enciende un foco naranja, ¿verdad? Es peligroso ese foco naranja o amarillo que dice check engine. Pero el mío no era rojo, no era naranja, era rojo. Y tenía la figura como de como esas cosas que echan aceite. ¿Sí? ¿Lo han visto esa figura? Entonces, yo como hijo de mecánico, pues revisaba el carro y decía, pues está el aceite perfectamente bien, está el nivel perfecto, está limpiecito el aceite. Pues así que no le faltaba aceite. Y seguía prendiéndose el foco, ese foquito, esa figurita roja. Y entonces dije, no, pues es un falso contacto. Es carro viejo, así que hay un falso contacto. Fuimos a un campamento y rumbo al campamento, el carro empezó a hacer ruidos extraños. No le faltaba aceite, pero la bomba de aceite había fallado. Final de la historia, un auto desvielado. ¿Por qué? Por no hacerle caso a una luz que se encendió. Y así pudiéramos decir de tantas y tantas cosas que a veces tratamos de ignorar y que hacemos la mayoría de veces mal en ignorarlas. Haber cambiado la bomba del motor me hubiera costado poco dinero y poco tiempo. Reparar un motor completamente fue caro y llevó tiempo, mucho más tiempo. Aparte que me dejó tirado en la carretera. Una de las cosas, o la cosa más terrible que el hombre puede hacer en cuestiones de ignorar, es cuando el hombre trata de ignorar a Dios. Es lo peor que podemos hacer. Ignorar a Dios. Es la cosa más terrible que nos puede pasar cuando el ser humano decide, porque es su decisión, ignorar a Dios. Y vamos a ir a Romanos capítulo 1 y vamos a tratar con 2 versos solamente, para que vea que sí vamos lentos. Es más, vamos a tratar 3 versos. Romanos 1, 18 al 20, dice así. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. De modo que no tienen
excusa. Hay un conocimiento de Dios no nuevo, hay un conocimiento de Dios que empezó desde la misma creación, según lo que estamos leyendo. Desde la misma creación, a través de la misma creación, Dios empezó a revelarse. Ningún ser humano conoce a Dios por iniciativa propia. Ningún ser humano conoce a Dios porque tomó la decisión de empezar a conocerlo. Ningún ser humano dijo, yo no sé dónde se encuentra Dios, pero yo lo voy a buscar y lo voy allá, y no se me va a esconder. Sino que la manera en que el hombre conoce a Dios es porque Dios se ha revelado. Y la primera forma en que Dios se ha revelado es en la misma creación. La creación misma. El salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Desde la misma creación y desde los años antiguos, desde los primeros años de esta tierra y de esta creación, con el hombre presente en ella, las personas han hecho una de dos cosas. Han buscado a Dios, han aceptado el conocimiento, la revelación que viene de Dios, o han rechazado el conocimiento de Dios. Y este conocimiento de Dios a través de las cosas creadas ha estado disponible para todo ser humano, de tal manera que Romanos dice, de tal forma que los hombres no tienen ninguna excusa cuando Dios lo juzgue. Cuando Dios juzga al hombre, el hombre no va a poder excusarse de ninguna manera. Entonces, la pregunta necesaria aquí es, ¿qué de malo es, pues, vivir la vida a nuestra manera? ¿Qué de malo está entonces cuando el hombre decide rechazar el conocimiento de Dios y vivir según sus propios designios, según sus propios pensamientos? ¿Podrá el hombre excusarse? Las personas, mis hermanos y amigos, tienen una alternativa. Podemos reconocer a la persona de Dios, porque Dios no es una cosa ni una idea. Dios es una persona. Así como tú eres una persona, aunque a veces nos digan, oye, tú cosa. No somos cosa, no somos un objeto, no somos una idea, no somos solamente imaginación, realmente no existimos como algunos dicen, ¿verdad? No existimos, no existe la materia, nada más nos imaginamos. Pues qué mala imaginación tengo yo, ¿verdad? Qué manera tan fea de imaginarme las cosas. Algunos tienen muy buena imaginación. Dios es una persona. Y podemos conocer y podemos reconocer a la persona de Dios en nuestras vidas y su lugar en nuestras vidas. O podemos empezar a crear lo que el hombre desde al principio empezó a crear una vez caído. Podemos empezar a crear nuestros propios dioses en reemplazo del Dios verdadero. Esos dioses propios que creamos los seres humanos a nuestra propia imagen y semejanza. Y rechazar, reemplazando al verdadero Dios. Si escogemos lo último, si escogemos esto último, la decisión de hacer o de negar a Dios de nuestras vidas, finalmente nos va a traer destrucción. Nos va a destruir. Si escogemos a Dios, mis hermanos, si escogemos reconocer a Dios en nuestros caminos, Él va a enderezar todas nuestras veredas. Reconócelo en todos tus caminos, dice su palabra. Reconócelo en todos, no en algunos. En todos tus caminos.
Y Él va a hacer en tu vida sendas derechas. Sendas derechas. Ahora, trágicamente, el hombre por lo general no se da cuenta, o no quiere darse cuenta, que no conoce la justicia como Dios le exige. Romanos nos está enseñando aquí que la justicia de Dios es necesaria para la humanidad. Necesaria. ¿Saben lo que significa la palabra necesaria? Es, por ejemplo, una torta que necesita, para hacer torta, ¿qué? Ya van a empezar con hambres. No necesita jamón, puede tener bolonia, puede tener espinacas, puede tener lo que tú quieras, pero si conocemos una torta, los mexicanos necesita de un pan. Dame una torta sin pan, pues, ¿qué te doy? O como alguien dijo, ¿verdad? Quiero 3 de carne asada, pero sin repollo. Y dijo el taquero, ¿y de qué te los voy a dar? Si no le he dicho otra cosa. Entonces, el hombre necesita la justicia de Dios. Y esta necesidad se basa en la misma naturaleza de Dios. No se basa en la naturaleza del hombre. El hombre por naturaleza es pecador, pero Dios por naturaleza es justo y santo. Y si quiere vivir con Dios, y si quiere vivir al agrado de Dios, y si quiere un lugar con Dios, entonces va a tener que buscar esa justicia que viene de Dios, que no la posee el hombre, que no viene en el paquete cuando nacemos, que la tenemos que adquirir como un regalo de Dios que Él nos ofrece. Así que el hombre necesita la justicia de Dios. Y es tan importante, repito, porque no la tiene. Y como no la tiene, va a tener que obtenerla. Y la tiene que buscar donde se encuentra. La justicia se encuentra en Dios. Pablo, en estos versos, está hablando de personas que escogieron abiertamente ignorar a Dios. Y lo decidieron para poder hacer a estas personas lo que a ellos se les antoja. Para eso. ¿Has escuchado la voz de alguien y la ignoras? ¿Sí oíste lo que dijo? ¿Sí entendiste el mensaje? Pero no estás dispuesto a acatarlo. No estás dispuesto a seguirlo. Lo estás simplemente ignorando. Ignorando. Los seres humanos escuchamos el mismo mensaje. Tenemos en un sentido el mismo lenguaje. Vemos la misma naturaleza, la misma creación de Dios. El sol, que el rico, el pobre también lo ve. Vemos el mismo universo, las mismas estrellas, vemos el agua y lo que ésta contiene, vemos todo, el nacimiento de los seres vivos. Podemos experimentar lo mismo, pero algunos tomamos la decisión de ignorar la revelación de Dios y otros abrazar la revelación de Dios. Pablo no trata de este asunto como simplemente una actitud santurrona, como la actitud que algunos solamente toman para juzgar a otros, olvidando de dónde venimos, que estábamos en la misma condición, pero luego se nos olvida, ¿verdad? Rápido se nos olvida. Y nos empezamos a tomar una actitud de jueces cuando hay un solo juez, el que está arriba. Un solo juez. No está tratando Pablo ni nosotros de tomar esta actitud santurrona. No está criticando al que no ha alcanzado el mismo nivel de santificación.
que algunos ya han alcanzado. No está tratando de hacer esto. Está sencillamente describiendo la terrible realidad del pecado y de la ira de Dios. Porque el pecado realmente es terrible. ¿Qué tan terrible es el pecado? Pues es que el pecado nos lleva a la muerte eterna. Así de terrible. ¿Qué tan terrible puede ser una enfermedad? Bueno, que nos lleva a la muerte física. Así de terrible una enfermedad. Que puede empezar como una deficiencia y luego se convierte en una enfermedad y nos puede llevar en ese cuadrante, al cuadrante de la muerte. Por eso cuando un médico ve a alguien que tiene una enfermedad ya crónica, o cuando ve que tiene un cáncer o una enfermedad crónica, puede determinar más o menos por lo que puede examinar cuánto le queda de vida. No crean que nomás lo inventó, le quedan 3 meses. Le ocurrió decir 3 meses, ¿verdad? ¿Por qué no dijo 300? Dijo 3. Porque examinando puede determinar más o menos que ese es el tiempo. La muerte espiritual, la muerte eterna, es lo que produce el pecado. De ahí que el pecado es terrible. Y también la ira de Dios es terrible. Dice la Escritura, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¡Horrenda! ¿Sabe lo que es horrendo? Horroroso, horripilante, como le quieras llamar. Algunos solamente dicen feo, feo. No, no es feo, es horrible. Horrible. Ese novio que trae la muchacha no es feo. Es horrible. No hablo de su apariencia, de ese corazón horrible, ¿verdad? Qué bueno que se ríen. Pero el pecado tiene una terrible realidad. El pecado lleva a la muerte eterna. Ahora, cuando leemos ahí, porque la ira de Dios, versículo 18, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Cuando leemos esto, tenemos que aclarar algo muy, muy cierto, muy importante. Cuando hablamos de la ira de Dios, aclaremos, para empezar, que no es lo mismo que la cólera de Dios. ¿Usted alguna vez se ha molestado y ha entrado en cólera? Cólera significa que no tiene control alguno, que al final de toda esa explosión de coraje, ni siquiera sabe qué dijo ni qué hizo. Dios no es un Dios colérico. Dios tiene algo que se llama ira, y es una ira santa. Y se deriva de su carácter contra el pecado, no contra la gente. Es contra el pecado. Tenemos que responder contra lo malo que hacemos. Es como el padre que responde ante el error o maldad o lo que hace mal y peligroso, etcétera. El hijo entonces debe de responder con ira, mas no con cólera. Y no debe de serlo contra él, sino contra lo que hizo. Ahí es lo mismo, no es lo mismo. Ahora, la cólera humana, por lo general, ¿cómo es? Es explosiva, es violenta, es desenfrenada y siempre causa daño. Esa es la cólera. Como dicen, sale peor el remedio que la enfermedad. La ira de Dios no es un estallido violento de parte de Dios debido a que se le contrarió en algo o debido a algún contratiempo, algo que no tenía previsto Dios y de repente sucede y entonces Él se mueve en una violenta cólera. No, la ira de Dios es una santa indignación eterna y justa contra, no el hombre, es una indignación eterna y justa contra el pecado. A Dios no se le pasa la mano
ni es corto cuando hace lo que hace. Él no se queda corto ni se pasa. Es una justa y eterna ira contra el pecado. Pero hay algo más. Dios no se detiene simplemente con una desaprobación pasiva. Como cuando usted ve algo malo, cuando usted ve algo injusto y lo único que hace es mover la cabeza. ¿Verdad? ¿Le ha pasado? Lo más que dice es que bárbaro. Qué feo. Ay no, qué horrible. Pero no hace nada. Porque no quiero, porque no puede. Usted ve una injusticia y no hace nada. Nada. Debería o podría, pero no lo hace. Dios no solamente nos observa desde los cielos y menea la cabeza y dice, qué bárbaro, no se aguantan, qué mal se portan, qué lejos están de mí, y voltea para otra parte para no ver. Dios no hace eso. No es pasivo al desaprobar la injusticia. La ira de Dios es una realidad terrible. Dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela, se muestra, se aplica contra, dice, desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así que Dios se pone activo. Dios responde de una manera activa. Que sea paciente, que no sea Dios colérico, no significa que Dios sea pasivo. No significa que Dios sea pasivo. Gálatas 6:7 dice, no lo busque, es bien fácil. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis. Los holandeses diríamos, no te hagas tonto. No te hagas tonto solo. No os engañéis, Dios no puede ser. Nadie se burla de Dios. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso va a recoger. Si siembra cosa buena, cosa buena. Si siembra cosa mala, cosa mala. Así que esa tiene dos direcciones. Al que sembró lo bueno, dice, ¿cómo dicen los americanos cuando anotan los Cardinals? Yes, ¿verdad? Y otras muchas cosas, como ahora nos van a hacer gritar mucho yes, ¿verdad? ¿Sí o no? Oh, qué bárbaro. A ustedes les gusta ver waterpolo, yo creo. O juegos extremos, dama china o ajedrez. Dice la palabra, hermanos, dice la palabra, no se engañen, Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser burlado, nadie se burla de Dios, pues todo lo que el hombre sembrare, y si usted está sembrando bien dirá, yes. En español no se traduce bien, sí, no suena bien, ¿verdad? Todo lo que el hombre sembrare. Y el que no está sembrando cosa buena, ve en su mano la semilla y dice, ay, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es ley y Dios lo promete. Lo que siembras vas a recoger. Ay, pues no ha salido nada. Ah, no, pero va a salir. Ah, no, yo creo que ya no me va a salir. No, sí va a salir. Tarde, según tu mente, pero va a salir. Todo, todo. ¿Sabe lo que significa todo? 100%. Cuando Dios reveló su justicia en Cristo, porque es como Él decidió revelar su justicia, no lo hizo para comunicar una teoría intelectual. Miren, así es, estas son las palabras, estos son los conceptos intelectuales que manifiestan lo que es la verdadera justicia. Él no hizo una comunicación teórica intelectual, sino más bien Dios intervino activamente en la persona de Jesús. Dios manifestó su justicia.
No fue una teoría, fue en la persona de Cristo, es que Dios intervino, es que Dios envió a su Hijo, lo paró en medio de la historia del ser humano, lo puso en la misma tierra que tú y yo pisamos, respirando el mismo aire que tú y yo respiramos. Así que Dios intervino, e intervino de la manera mejor que podía intervenir. Él envió a su Hijo. Amén. Y esa intervención no es para que viniéramos y simplemente contempláramos a Jesús. Él intervino activamente. ¿Para qué? Para que viésemos cuán diferente es el Dios hombre, el perfecto Dios para nosotros y el perfecto hombre para Dios, y que lo viéramos como deberíamos de ser nosotros para cumplir los estándares de parte de Dios, y luego se lo llevó, no, sino que Él lo trajo y nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas, pero también lo puso ahí para que muriera rescatando así a la humanidad perdida. No se hizo muertito, murió. No es un Dios pasivo que ve. Nosotros a veces creemos que así es Dios, que es pasivo, que no hace nada. ¿Y qué quieres? ¿Que mate a todo el mundo de una sola vez? Porque ¿quién no peca? La paga del pecado es muerte. Entonces al primer pecado que cometen, el próximo pecado, que vaya muriendo el hombre. ¿Quién queda? Por una parte, veamos cómo se revela la ira de Dios. Dice que la ira de Dios se revela ¿desde dónde? Miren, no viene de allá de Turquía. La ira de Dios no viene de Afganistán. La ira de Dios no viene de Groenlandia, o la ira de Dios no viene de la falla de San Andrés, y no viene de ahí. La ira de Dios viene ¿de dónde? ¿De dónde viene la ira de Dios? Desde el cielo. ¿Y quién está en el cielo? Ay, los angelitos y los arcángeles. No, ese es el cielo ¿de quién? De Dios. La ira de Dios viene desde el cielo. No es ignorancia. El mayor problema del hombre no es ignorancia. El problema del hombre es que cuando la verdad se manifiesta, la rechaza. En las cosas más pequeñas y en las cosas más grandes. Pero rechazan la verdad. Detienen con injusticia la verdad. Y usan su propia verdad para hacer lo que ellos quieren. La próxima semana veremos cómo la creación misma de Dios, aquí lo explica Romanos, desde un principio nos mostró dos cosas de parte de Él, de ese Creador: su eterno poder. Este universo nos muestra del total y eterno poder. ¿De quién? ¿De quién? De Dios. Algunos a lo más que se le aproximan decir es ser supremo de Dios. No dioses. No el del agua, el del fuego, el de la tierra, el del viento, el de la Coca-Cola. No. El único Dios. El único Dios. Vamos a salir de aquí y vamos a ver la verdad de Dios manifestada. Vamos a oír como esta mañana, o vamos a leer, o vamos a escuchar de otras personas la verdad, y también vamos a escuchar el error. Y la pregunta necesaria será: ¿y qué voy a hacer con la verdad? ¿La voy a rechazar? ¿La voy a negar? ¿La voy a detener en mi vida y en la vida de los que me rodean? ¿O la voy a atar a mi cuello
la voy a abrazar y la voy a obedecer. No hay más opciones. La verdad rechazada traerá ira de Dios. Y la verdad aceptada y vivida nos dará la justicia de Dios. Ahí está. Ahí está la decisión. Nadie es agente libre, nadie está en medio. O estamos en uno, o estamos en el otro.